mejor momento de salud, que tuve una contracción, me dieron unas pastillas que me irritan el estómago, pero ahí el doctor ya me acompañó. Espero terminar bien y si no, voy a tener que suspender, pero no creo. Siempre con el ánimo de siempre. Bueno, compañeros, esperando a Darío, que es uno de los mejores oradores que conozco y que está más documentado de este tema. Él trabaja en la Ibero y es un puntal en el sentido de la formación política de los mismos alumnos. Bueno, compañeros, nosotros vamos a dar unos antecedentes de lo que es el imperialismo en general y después vamos a ir a la parte actual. Entonces, para entender la necesidad de una verdadera transformación de nuestros países y de las Fuerzas Armadas inclusive, que es lo que vamos a hablar, necesitamos tener los antecedentes históricos hegemónicos del imperialismo. Recordemos que los verdaderos objetivos del imperialismo en sus intervenciones en nuestra América no han sido la defensa de la democracia, la libertad, ni mucho menos también que alegaban el peligro del comunismo. Ahora es el terrorismo, el narcotráfico, etc. Sino el verdadero interés son los recursos minerales y el dominio regional de nuestro continente y de todo el mundo. Ahora lo que nos interesa a nosotros es nuestro continente. Después de la Segunda Guerra Mundial, en un recuento que se hizo, que yo lo busqué de varias documentaciones, de varios documentos de analistas gringos, después de la Segunda Guerra Mundial, y después de la muerte, digamos, causada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo yanqui tiene en su haber más de 20 millones de muertos en sus intervenciones, que van desde invasiones, golpes de Estado, atentados encubiertos, etcétera, etcétera. Empezaron con Corea, Vietnam, Guatemala, Indonesia, Cuba, Guatemala, Congo, Laos, Vietnam, Camboya, Guatemala otra vez, Granada, Irán, Libia, Nicaragua, Panamá, la invasión de Panamá, recordamos, Kuwait, Somalia, Sudán, Afganistán, Yugoslavia, Pakistán, Yemen, Libia, la última de la primavera árabe, que quedó destrozada ahí, Libia quedó totalmente destrozada. Y ni que hablar de los golpes de Estado que hubo en nuestra América. Recordamos los golpes de Estado en Brasil en el 64, en Chile, Uruguay, Argentina, todo el Cono Sur. Las dinastías en Centroamérica de Somoza, Trujillo, etcétera, etcétera, todas impuestas por los gringos. Los gringos lo que han impuesto son dictaduras de extrema derecha, fomentando el capital a nivel ultra neoliberal. Eso es lo que han hecho los gringos, nada de mejorar la pobreza, absolutamente nada, ni las libertades menos. Entonces, nosotros consideramos que este país que tiene 900 bases militares por todo el mundo, que no, digamos, recurren a los dictados del derecho internacional, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ellos igual invaden, como pasó en Irak. En Irak, las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, siempre tienen un pretexto. Ahora, todo eso se va prolongando y con este gobierno fascista, ultraderechista, supremacista blanco, xenófobo, se llega a los extremos que estamos viendo todos los días, y el objetivo principal es Venezuela. Venezuela es el objetivo principal.
Ellos emplean una maquinaria de guerra, como se llama, de espectro completo, en las cuales entra el juego diplomático, el juego financiero, los bloqueos y, digamos, los medios de información, y que hacen invisible a lo que sucede realmente en Venezuela. Todas estas movilizaciones populares de la gente chavista que está organizada no aparecen en ninguno CNN, ni en Televisa, ni en ningún lado. Ellos presentan las movilizaciones de la oposición, que pasan hambre, pero están súper bien vestiditos todos ahí. Y los que van a ser los vandálicos no son ellos. Les pagan a unos vandálicos $100 para que hagan atropellos, para que incendien a motociclistas, todo eso. Eso no aparece. Los muertos son nada más para los medios internacionales provocados por la Guardia Nacional y por las Fuerzas Armadas. Entonces, compañeros, sabemos que desde el siglo XIX el imperialismo se apoderó de la mitad de México, porque algunos de México dicen, no, sí, vamos a apoyar. Guaidó, un títere puesto a dedo por el imperio directamente, un payaso. Es una vergüenza, un desconocido. Bueno, sabemos que se apodera la mitad del territorio mexicano en los años 47, con la complicidad que siempre hay de Santa Ana, ¿verdad? Puerto Rico y Cuba, donde todavía está la base de Guantánamo, un centro de torturas clandestino. La zona del Canal de Panamá y miles de actos de injerencia política, económica, militar en América Latina y el Caribe. Bien sabemos que esta injerencia tiene raíces profundas y se basa en los grandes intereses de Estados Unidos en la región. América Latina siempre fue un abastecedor de materias primas estratégicas, como los minerales, el petróleo, gas, grandes reservas de agua dulce, los alimentos, es decir, que sus recursos naturales siempre han sido codiciados por Estados Unidos. Mi paisano Eduardo Galeano decía, en las venas abiertas de América Latina, una legión de piratas, mercaderes, banqueros, boinas verdes, marines, embajadores y gerentes de corporaciones de Estados Unidos se han apoderado a lo largo de la historia negra de la vida y el destino de la mayoría de los pueblos del sur. Eso dice mi paisano, que es vigente totalmente ahora. Estados Unidos siempre está convencido de tener un derecho natural para ejercer ese dominio. Además de su gran poderío económico y militar, tendrían un poder moral indiscutible, el llamado destino manifiesto. Ellos están llamados por seres sobrenaturales a controlar el mundo. Por eso son muy creyentes y todas las tendencias, sobre todo evangélicas, penteconteses, que son las que están ahí interviniendo en Brasil. En 1826, Bolívar, en el Congreso de Panamá, había planteado a los pueblos formar un frente común, no solo para consolidar las independencias, sino para contrarrestar los propósitos imperialistas de Estados Unidos. Para hacer valer los grandes intereses, se valen de una serie de mecanismos, que los voy a enumerar así: Junta Interamericana de Defensa, CIA, más conocida por su terrorismo, el TIAR, Tratado Interamericano de Defensa, la OEA, ahora con Almagro a la cabeza, el mercenario número 1 de Estados Unidos, también paisano mío, para contrarrestar. Recordemos que hay varias formas de invasiones: directas, como en República Dominicana en el 65, Granada en el 83, Panamá en el 89, o por medio de mercenarios, como en Guatemala en el 54, cuando derrocaron al coronel Jacobo Arbenz. En el 61 en Cuba, utilizando fuerzas organizadas en el exilio por la CIA y que fueron derrotados en Playa Girón por las fuerzas revolucionarias. Imposición de dinastías militares que nombré, como Somoza en Nicaragua, Trujillo en Dominicana, Batista en Cuba, Castillo Armas en Guatemala, Pérez Jiménez en Colombia, Stroessner en Paraguay. Golpe de Estado de todo tipo. Nosotros en aquel momento estaba la doctrina de seguridad nacional, que trataba de formar militares
a los efectos por manuales gringos, haciéndoles una ideología anticomunista acérrima en el plano de la Guerra Fría. Como dijimos, empezaron la de Brasil, Uruguay, Argentina, todos esos golpes de Estado. Bueno, se sirven también de operaciones encubiertas. Ustedes saben que a Fidel, digamos, dicen, yo creo que es exagerado, pero como 400 intentos de golpe de Estado, o 500. Pero así fue. Quisieron, y también recordamos que en agosto del año pasado, el 14 de agosto, hubo un atentado con drones contra el presidente Maduro y su familia. También el espionaje está metido hasta en los celulares que hablamos nosotros, por todos lados. Tienen cubierto todo el mundo el espionaje, inclusive a los ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, la doctrina de seguridad nacional precisamente procuraban conformar una fuerza armada latinoamericana organizadas, equipadas y entrenadas para ser utilizada como ejército de ocupación de sus propios pueblos. Ahí surgió el Plan Cóndor, que todas las Fuerzas Armadas del Sur se combinaban para detener a revolucionarios de un país y a otro. Utilizaban en el Plan Cóndor aviones y helicópteros para tirar al mar o a la selva a los prisioneros, los tiraban vivos, como reconocen actualmente los autores de eso, sobre todo en Argentina. Bueno, el adoctrinamiento ideológico de la Fuerza Armada fue fundamental para llevar a cabo esa estrategia. Entonces, me acuerdo yo que me daban manuales, mucha gente de nosotros estábamos en contra. En la Fuerza Aérea, sobre todo, había un 20% en contra de los dictados que venían en los manuales de Estados Unidos. Y en otros países también. El secretario de Estado McNamara, el secretario de Johnson, decía en el 64, el mayor rendimiento de nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y formados en nuestras escuelas militares y centros de adiestramiento de Estados Unidos. Por esta razón, el imperialismo siempre pretendió tener las Fuerzas Armadas bajo su control. Así pasó, compañeros, cuando Allende en Chile tenía una Fuerza Armada que confió, tenía una tradición de no meterse, de no intervención en los problemas del Estado. Sin embargo, esas Fuerzas Armadas, dirigidas por Pinochet, no hubo formación política ni un cambio de ideología, que no también tenía la fuerza de Allende para hacerlo. Muchos lo critican, no lo hizo, pero tampoco tenía el poder. Y las Fuerzas Armadas de Chile terminan dando traición al pueblo chileno con las masacres, con las desapariciones, poniendo al país a el sistema neoliberal más crudo, escuela de Milton Friedman. Así fue en Chile. Y acá hay un paralelismo también. Lo que sucede en Venezuela, tratan de hacer lo mismo, desabastecer, como hicieron en Chile, hacer un paro camionero, como hicieron en Chile, que acá no lo lograron, porque los sindicatos de los camiones están en manos de la gente revolucionaria, y así fue. Así fue. Y Nixon dice, cuando no podían derrocarlo, hay que hacer chillar al pueblo de Chile en la economía, y ahí fue, en la economía y en el abastecimiento. Ese es el pretexto que encontró Pinochet para derrocar al presidente Salvador Allende. ¿Qué sucede ahora con Chávez? Chávez, como tenía su experiencia militar, entra al gobierno en el 99 y lo primero que hizo, compañeros, llamar a las Fuerzas Armadas y esto va a haber un cambio de doctrina. No va a ser la doctrina de seguridad nacional, va a ser la doctrina bolivariana de defensa. Y cuando la hipótesis de conflicto, en términos militares, es el enemigo más probable, entonces se determinó que el enemigo más probable es el imperialismo yanqui, con toda razón. Entonces fueron compañeros acá, Anester Ceseña fue como inclusive a dar cursos
allá a Venezuela, en Caracas, imponiendo una doctrina diferente. Y todos esos cuadros fueron preparados, digamos, en clases continuas. Para llegar a los grados superiores tenía que aprobar ese curso. Y ahí se logró la transformación de las Fuerzas Armadas en Fuerzas Armadas Revolucionarias. No tanto como la de Cuba, que ya venían, empezaron de cero después de la Revolución. Bueno, entonces creo que esto de Chávez, la visión que tuvo fue fundamental. A los pocos años, cuando el petróleo pasaba a manos del pueblo venezolano, los gringos ya se empezaron a preocupar mucho. Y los privilegiados de siempre, de la oligarquía rastrera esta de Venezuela, intentaron un golpe de Estado, encabezado por otro pelele, que llamaba Carmona, que duró 48 horas. Porque ahí estuvieron el pueblo en la calle y las Fuerzas Armadas. Que si no hubieran sido cambiados, hubiera sido un golpe de Estado, eso sería otra historia la de Venezuela. Entonces eso fue importantísimo, importantísimo. Y sigue siendo importantísimo, compañeros, con toda la agresión que hubo de esa fecha hasta ahora. No han parado ni un momento en la agresión de esa guerra de espectro completo, que abarca todo, inclusive probabilidades de invasiones. Inclusive tratar de cooptar a los militares para golpes de Estado, que es lo que más les cuesta por ese cambio en la doctrina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, las Fuerzas Armadas es un baluarte. A pesar de que los gringos quieren comprarlos, han comprado algunos, pero es un baluarte para la defensa, junto con el pueblo organizado, que no aparece en CNN ni los medios de difusión. Ahí no pasa nada. Hay que ver RT, que es Russia Today, hay que ver Telesur para ver algo, y por las redes. Y vemos que son muy superiores las movilizaciones de la gente chavista. Además de eso, de las movilizaciones, que cuentan con, además de la Fuerza Armada, que son como 200.000 personas, hay como 1 millón de milicianos listos para actuar en un caso de invasión, que sería una guerra tipo Vietnam, un baño de sangre, que es lo que estamos tratando de evitar, inclusive acá desde México, que es una posición digna como hace tiempo que no la veo, la de México. Después voy a comentar algo sobre eso. Bueno, sabemos que el Comando Sur está metido hace rato sobre eso. Inclusive están aliados con el jefe de la OEA, el vergonzoso, no sé cómo pudieron haberlo parido en mi tierra, ahí está el Magro, repudiado, fue expulsado del Frente Amplio por todas las fuerzas, hasta media de las Light, también lo repudiaron y fue expulsado del Frente Amplio. Bueno, dice también en ese plan, Venezuela Freedom 2, que viene del año 16, el primero había sido por Kelly, el segundo fue más extenso y más explícito por el almirante Tidd. Bueno, decir, con Almagro plantear la carta democrática en Venezuela, que no han podido, nunca han llegado a los 2 tercios. Bueno, con los factores políticos de la oposición hemos venido acordando una agenda común que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Todo esto de las guarimbas. También, bajo un enfoque de cerco y asfixia, hemos acordado con los socios más cercanos de la oposición utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes. Es un bloqueo como jamás hubo, ni siquiera tan agresivo como el de Cuba. Así, con todo se tiran contra Venezuela. Eso es el objetivo principal a derrotar. Después van a ir por Bolivia, van a ir hasta por acosar a Cuba más todavía, y van a ir por México, compañeros.
Cuando este gobierno, como lo vemos, va a apoderarse nuevamente del petróleo para los intereses populares y va a deshacer los horribles convenios y acuerdos que hicieron con las transnacionales, va a haber grandes problemas, compañeros. No es Venezuela, es México y todos los países que quieran liberarse. Y los que van a tener elecciones dentro de poco, como en la Argentina, que es muy probable que las fuerzas progresistas, si se unen, pueden llegar a tener buenos resultados. Bueno, mantener una campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. Esas son las pretensiones de los gringos que mucha gente de izquierda no sabe, dice no, que sí, el dictador Maduro, no se ponen a leer el plan que tienen los gringos, no tienen la menor idea, compañeros, y son documentos totalmente, digamos, sacados por la inteligencia de Venezuela y reconocidos por los gringos. Están en inglés y están en español. Salta a la vista que este plan estratégico del Comando Sur presenta un claro paralelismo con la preparación de las condiciones para el golpe de Estado en Chile, como comentaba. Pero en el otro ámbito, en el militar, si bien hasta ahora ha resultado exitosa la campaña esa de agresión, se trata de disuadir y ganar adeptos en los generales de la Fuerza Armada Bolivariana. Y lo han logrado en algunos, escasamente. Pero estamos seguros que las Fuerzas Armadas están compenetradas en el proceso revolucionario. Y otra cosa, compañeros, no nos quedemos aquí en esto, en lo interno. Es importantísimo la alianza geopolítica que hay con Rusia y con China, que abastecen de armamento y del mejor armamento que hay en América Latina para la defensa. No de atacar a ningún país. La idea es defenderse, junto con las milicias populares. Entonces, dice Guaidó, sí, tenemos que ganar al pueblo y a las Fuerzas Armadas, sí. A ver si lo van a ganar al pueblo y a la fuerza. A gran parte de la gente sí la han ganado, hay que reconocer. Pero las fuerzas chavistas están organizadas y conscientes. Estos tipos están con la conciencia de derrocar a Maduro y no saben ni que vienen muchos de ellos. Si pueden derrocar a Maduro, lo que puede venir es un Pinochet, un tipo Pinochet Bolsonaro, y va a ser un abominable protectorado de Estados Unidos. Ya lo dijo Bolton actualmente. A nosotros nos interesa el petróleo para que sea administrado por nuestras transnacionales. Directamente con ese cinismo lo dicen. Quiere decir que ¿qué le importa a los Estados Unidos la democracia cuando fueron los mayores propulsores de invasiones, muertes? ¿Derechos humanos cuáles? Están defendiendo a Arabia Saudita, la peor dictadura que hay, cuando las mujeres son de tercer o cuarto nivel. Cuando hubo un asesinato a un opositor, Khashoggi, en el consulado de Turquía, lo deshicieron en pedacitos, pero eso no importa para los derechos humanos. Cuando saben que Arabia Saudita está agrediendo a Yemen con muertes de niños y niños y niños, los mismos niños que están presos ahí en Estados Unidos en la frontera, ¿qué derechos humanos van a tener en cuenta los gringos? Ninguno, al contrario, le interesan todos los recursos. Y los recursos que hay en Venezuela, después los voy a enumerar, son además del petróleo innumerables. Ellos van contra todo, sabiendo que es Venezuela la mayor reserva mundial. Tiene 30 veces más reservas que México, así les digo. Bueno, desde la asunción de Trump, todo esto se agudiza, porque está mostrando el imperialismo en su verdadera cara. Aunque Obama también decía que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional. Eso lo decía Obama, pero, digamos, no con tanta agresión. Desde la llegada de este Trump, este gobierno fascista, racista, guerrerista, xenófobo de Donald Trump, constituye una grave amenaza no solo para la región, sino para la paz mundial y para el medio ambiente del planeta.
A él no le interesa que se destruya el planeta. Ahí están utilizando la extracción de petróleo por ¿cómo se llama? ¿Cómo? El fracking, exactamente. Cuando asumió Mike Pompeo, es director de la CIA, como secretario de Estado, todavía se agudizó más. Este tipo es un tipo que estuvo siempre contra, digamos, todos los países que querían hacer un movimiento progresista. Quieren revitalizar la doctrina Monroe, América para los americanos, lo vimos clarísimo. En el mayo de 1916, el expresidente de Colombia, Uribe, pidió que un ejército internacional arremetiera contra la soberanía e independencia de Venezuela y urgió a su ejército a que proteja a la oposición. Dice, su ejército y sus fuerzas armadas tienen que proteger a la oposición o pensar que el país democrático es capaz de poner sus fuerzas armadas democráticas al servicio de la protección a la oposición de Venezuela. Esto lo dijo en el marco de la cumbre de Concordia de Líderes en Miami, donde estaba presente Leopoldo López, su esposa Tintori, y estaba también Almagro apoyando eso, proponiendo que la Fuerza Armada de Estados Unidos se invadieran. Eso estaban proponiendo junto con Almagro ahí, el principal mercenario de la OEA por toda la historia, porque hubo personajes de la OEA tremendo, pero no tanto como Almagro, directamente volcado a atacar a Venezuela de los primeros días de su asunción por órdenes del Pentágono. En el 2017, Trump se reúne con Lilian Tintori y con el vicepresidente Pence y el senador republicano Marcos Rubio, uno de los anticubanos más férreos y corruptos que pueden existir en el plano internacional latinoamericano. Tras reunirse con la esposa Tintori, precisamente advierten que no descartan una opción militar en Venezuela. Y dice el mismo Trump, tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si fuese necesaria. Y con eso siguen todos este error. Dice que todas las opciones están sobre la mesa, las fuertes y las menos fuertes. Un tono amenazante añadió, ya saben lo que quiero decir con fuertes. Bueno, de Almagro no voy a decir nada porque ustedes ya saben demasiado. En el punto crítico hay una cosa que se llama siguiendo el Comando Sur. Recientemente, el año pasado, diseñaron un llamado golpe maestro, para derrotar la dictadura venezolana. Ese golpe maestro se quiso dar de un jalón el 14 de agosto del año pasado, cuando el atentado con drones al presidente Maduro, a su familia y al séquito que estaba alrededor. Fue fracasado, fueron detectados cuáles son los principales personajes que fomentaron todo esto. Eso, los medios de la derecha dicen que fue un autoatentado. Así es, y lo dejaron así, suavecito, pero sabemos que hubo un atentado contra la vida del presidente Maduro. Al tiempo que avanza el plan interno, el documento plantea usar la oficialidad de la Fuerza Armada por medio de un golpe de Estado. Lo que quieren es apoderarse de la Fuerza Armada y dar un golpe de Estado tipo Pinochet. Hasta ahora les es imposible. Yo tengo la plena convicción de que eso no puede ser. Después de las demostraciones que hicieron las Fuerzas Armadas, vivamente, ahí en todos los batallones y lugares importantes, me parece que las Fuerzas Armadas están unidas. Sí que le están ofreciendo dinero, amnistía y todo. El mismo Guaidó dice, no, que ustedes están llamando a un golpe de Estado. Fíjense que yo mismo acá me pongo acá a hablar, ¿saben? Vamos a nombrar a uno de ustedes para dar un golpe de Estado y convencer a las Fuerzas Armadas que derroquen a López Obrador en este caso, que no lo haríamos.
pero ni siquiera lo haríamos con Peña. ¿Por qué pasaría si uno llama un golpe de Estado? A ver, Fuerzas Armadas, sublívense. ¿Qué pasaría en cualquier país del mundo? No, pero si alguien, el gobierno mismo, dice, usted está fomentando un golpe de Estado, eso es un delito gravísimo. En cualquier país del mundo. Mismo en España, cuando la independencia de Cataluña, están presos, hicieron un plebiscito, no llamaron al golpe de Estado, y están presos por 25 años. Con este gobierno entreguista de Pedro Sánchez, del PSOE, que vino a hablar acá a tratar de convencer a López Obrador y lo mandó por un tubo. Le recordamos nosotros aquí tenemos experiencia. La invasión francesa. Y cuando quisieron traer a Maximiliano aquí, un extranjero de otro país, a gobernar México. Siempre va a haber entreguistas, compañeros. Siempre va a haber entreguistas y los hay muchísimos. Miren lo del PAN. Diciendo que es una dictadura. Ya es una dictadura lo de López Obrador. Y la implacable dictadura de Maduro. Yo les quería decir, voy salteando por acá, pero hay una cosa importante, compañeros, que la quería leer. El año, a ver, ¿qué fecha fue? El viernes 1 de febrero, debe haber sido el jueves 31. Hubo un punto de acuerdo del PAN y del PRI, compañeros, para declarar una dictadura y apoyar a Guaidó, imagínense, en el Senado de la República. Y quiero decir las cosas por su nombre. Yo soy amigo del compañero Héctor Vasconcelos, que fue secretario de Relaciones Internacionales de Morena. Ahora es senador y está a cargo de la Comisión Internacional del Senado de la República. Entonces, ante este acoso de sacar un punto de acuerdo condenando a Venezuela y reconocer a Guaidó, fíjese a qué extremo llega el panismo y el priismo, que son lo mismo. Entonces dice, voy a leer textual, dice, por lo menos 10 senadores de Morena intervinieron para destacar que detrás de la postura de quienes pretenden derrocar al gobierno de Maduro está Estados Unidos y su ambición por el petróleo de la nación sudamericana. Más claro, echarle agua. Dice Vasconcelos, para quienes piden el reconocimiento de Guaidó, quiero subrayar algo que todos en el fondo sabemos. Cualquier gobierno impulsado por Estados Unidos tiene un mal pronóstico, resaltó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos. Recordó lo ocurrido en Irak, Afganistán, insistió en que no es un descubrimiento personal lo que el gobierno de Donald Trump pretende. Creo que esta intervención ha sido articuladamente impúdica. También después habla Ifigenia Martínez. Advirtió que no puede desconocerse que Trump plantea un golpe de Estado con el apoyo de militares venezolanos rebeldes. Bueno, y así lo dejaron en cero ese punto de acuerdo. Tuvieron que meter violín en bolsa los panistas, entreguistas y los priistas, que son la misma porquería. Entonces, compañeros, por ahí va la situación. Ahora les voy a decir lo que pasó en el... Bueno, primero quiero decir que hay otros planes en el sentido de que si hubiera una sublevación militar armada por Washington en un atentado que siempre el caos, incluso un ataque de fuerzas extranjeras. En un artículo del New York Times está reconociendo eso, que hubo contactos con personajes de la Fuerza Armada Bolivariana. Pero la idea es, si hay una invasión, no por medio de Estados Unidos directamente, sino de los países como Brasil, Colombia y Ecuador, entre otros. Eso va a estar muy difícil de pelar, porque se puede armar un baño de sangre que va a ser tremendamente, digamos, negativo para toda la región. Y el costo en vidas humanas sería, no se puede empezar una guerra, pero no sabe cómo se va a terminar. Pero por las Fuerzas Armadas
de Venezuela, del pueblo, y las milicias no se van a quedar quietas así, porque saben también lo que les espera. ¿Saben lo que les espera? Entonces, saludamos nosotros otra vez más a Rusia y China, que próximamente este mes van a hacer unas maniobras conjuntas ahí en Venezuela, que eso es importantísimo, el apoyo geopolítico que vamos a tener de las potencias que son, porque esas dos potencias solamente Rusia tiene mejores armamentos de todo punto de vista que Estados Unidos, teniendo una sexta parte del presupuesto o una décima parte del presupuesto del complejo militar industrial de Estados Unidos, que es otra de las formas de hacer dinero, además del petróleo. Ellos venden armas a cualquiera, le siguen vendiendo armas a Arabia Saudita, que es la peor dictadura. Le hicieron un contrato por 170 mil millones de dólares. Y el presupuesto anual que lo delegó Trump de las Fuerzas Armadas es 700 mil millones de dólares para abastecer las 900 bases militares que tienen por todo el mundo. Eso es el imperialismo, compañeros. Bueno, se trata de utilizar Brasil, Argentina, Colombia y Panamá un buen aporte de tropas de avanzada, de infantería de la frontera, aprovechando su cercanía geográfica y su conocimiento del terreno. Las fuerzas multilaterales serían fortalecidas con baja presencia de tropas de Estados Unidos y la conducción sería de un comando conjunto. Sí, ellos van a presentar pocas tropas, es la idea, pero sí van a dirigir. Y todos estos van a estar al servicio de la espada yanqui, lamentablemente y vergonzosamente sumisos y rastreros, como los del Grupo de Lima, compañeros, que pretendieron ya reconocer a Guaidó y que no va a haber ningún tipo de diálogo, no quieren saber nada de diálogo. Y ahí dicen que Guaidó es el presidente, ese títere, el grupo de la peor derecha de América Latina, encabezados por Brasil de Bolsonaro, Macri de Argentina y este Duque de Colombia. Lo peor que puede haber, se juntó la ultraderecha en el Grupo de Lima, con la dignidad y excepción de México, que tenemos que estar dignos y orgullosos de la política internacional de México. No podemos estar abiertamente apoyando a Venezuela. No podemos estar. Pero lo que se llegó a la autodeterminación, no intervención, solución pacífica de las controversias, en búsqueda de la paz, eso es importantísimo, que contrasta totalmente a los gobiernos entreguistas de antes, empezando por Fox, cuando dijo el tómex y te vas, que se le revirtió, y lo peor de todo, Peña Nieto y su dirigente Videgaray, amigo de Kushner, amiguísimo de Kushner, entreguistas totales, compañeros, qué asco da escuchar a esa gentuza, entreguistas, no tienen vergüenza, por unos pesos y unos cargos venden a su patria, venden al petróleo, venden a sus recursos. Eso es increíble. Además, Estados Unidos renuncia a la Corte Penal Internacional y otros países a esa que renuncia, esos países, varios del Grupo de Lima, acusan ante la Corte Internacional, que ya renunció, porque no quieren que sea juzgado Estados Unidos por esa Corte, pero sí van contra Maduro en la Corte Internacional. ¿Saben lo que dice creo que fue Pompeo o Bolton? Que cuando caiga Maduro lo van a llevar a Guantánamo en un lugar clandestino de tortura, ¿no? Hasta eso están planteando. Bueno, compañeros, ahora voy a pasar ya directamente, no viene Darío porque chocó, no sé si llegará, ojalá que llegue porque ya me estoy cansando. No es cierto, no es cierto. No, espera que tengo ahorita las cosas más importantes. Tengo también la conferencia de prensa de Maduro de ayer. Ahí va rápido.
Bueno, compañeros, saben que se hizo una reunión en Montevideo el día jueves y salieron cosas bien y salieron cosas mal. Ahora se las voy a comentar. Esto es lo último. Se llama Mecanismo de Montevideo. Hubo un acuerdo entre México, Uruguay y los países caribeños completos, que se llama CARICOM, en el sentido de buscar un diálogo abierto con la oposición y con el gobierno establecido legítimo. Pero surgió un grupo que se llama De Contacto Internacional, promovido por países de la Unión Europea, otros países totalmente sujetos a los dictados del imperialismo, vergonzosamente, sobre todo el gobierno español. Bueno, esos gobiernos ya reconocieron a Guaidó, al títere de Guaidó puesto por Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! Solamente un país o dos, Italia y Grecia, se negaron. Ese grupo de contacto internacional, llamado a elecciones, esto es lo que yo voy a decir, llamado a elecciones. Cuando las elecciones que fueron del 20 de mayo del año pasado por Maduro, hubo un acuerdo en República Dominicana donde estuvo Rodríguez Zapatero, estuvo Danilo Rodríguez, no me acuerdo si el apellido es Rodríguez, que era presidente de República Dominicana, estuvieron ahí para hacer un acuerdo llamado elecciones, porque la oposición quería adelantar las elecciones. Se adelantaron las elecciones, pero vino la orden del Pentágono, no se presenten elecciones. Y se presentó solamente una parte de la oposición, solamente una parte, y los resultados los conocemos. Se presentaron 8 millones y hubo 6 millones de votos a favor de Maduro. ¿Qué pruebas tienen estos tipos para decir que hubo un fraude? Cuando todos los observadores internacionales dijeron que fueron las elecciones limpias. Si no presentaron, era porque no iban a ganar. Entonces, ¿por qué vamos a anular la elección presidencial? Sería una entrega para eso. ¿Que se van a hacer elecciones legislativas? Sí, y cuanto antes. Pero entonces esa es la polémica que hay. Este grupo, que el lamentable Uruguay se echa para atrás, sigue acompañando a México, pero por otro lado está de acuerdo en elecciones. Uno de los propulsores de las elecciones presidenciales fue el admirado internacionalmente Mujica, que yo discrepo de una cantidad de cosas. Dice, hay que hacer elecciones presidenciales. ¿Qué tiene que decir Mujica? Que tiene que hacer elecciones presidenciales en un país que están legitimadas totalmente. Además, a ellos no les interesa tanto las elecciones, a ellos les interesa que renuncie por el desabastecimiento o por una dada vuelta de las Fuerzas Armadas, o por las guarimbas o por una invasión. A ellos no les interesan las elecciones. Y si hicieran elecciones ellos, imagínense, todo el capital que pondrían los gringos ahí serían totalmente amañadas, y eso sí sería un fraude tremendo. Y nos quedamos sin Venezuela, nos quedamos sin el petróleo, nos quedamos sin Bolivia y todo lo que venga. Entonces eso es un peligro tremendo para la región, compañeros. Bueno, entonces hay diferencias entre Washington y el grupo de contacto también, fíjense. Porque desde Washington, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aquel que estuvo en la contra, aquel que fomentó el golpe de Estado en Venezuela en el 2002, ese personaje siniestro que estuvo hasta preso por los desmanes que hizo, criticó a la cumbre convocada a iniciativa de Uruguay y México. No estamos interesados en unirnos al grupo de contacto, dijo, tampoco al grupo de contacto, y llamó a la comunidad internacional a reconocer al titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado. En la ruta internacional para buscar soluciones por la vía pacífica de la crisis de Venezuela, los países del mecanismo de Montevideo
del que México forma parte y del grupo de contacto internacional trabajarán en forma paralela, pues sus objetivos se mantuvieron diferentes. Mientras el primero plantea diálogo no condicionado, el segundo reitera su apoyo a celebrar elecciones. Esa es la gran polémica que hay ahora. Y a partir de eso, le voy a leer, ya salió la gente movilizada en Uruguay y salió un comunicado del Partido Comunista que dice así, Partido Comunista de Uruguay, que yo creo que es de los más importantes que hay en nuestra América y más esclarecidos. 1. Reitera su apoyo al mecanismo de Montevideo con Uruguay, México, Bolivia y los países del Caribe. 2. Expresamos nuestro desacuerdo ante la firma de Uruguay, del gobierno de Uruguay, del documento del Grupo Internacional de Contacto, donde se excluye toda referencia a la autodeterminación y la no intervención. Además, este grupo, a excepción de Uruguay e Italia, reconocen a Guaidó. Se están uniendo, Uruguay no lo reconoció a Guaidó, pero de todos los demás sí. Además de la movilización de la central sindical, que fue enorme, que fue el día 7, la lucha por la paz, el repudio a la intervención extranjera y la reivindicación del derecho del pueblo venezolano a decidir su destino. Bueno, ¿qué creen que todo esto, con la posición de Uruguay, qué sucedió? Sucedió que Guaidó felicitó al gobierno de Uruguay. Imagínense los pasos que nosotros queríamos, porque ya había tenido antecedentes de estar contra Venezuela, por la presión de los partidos de izquierda y de la central sindical, tomaron esta posición de no intervención, la misma que México, pero parece que se quebraron a impulsos de esta Federica Maiclari, no sé qué se llama, de la Unión Europea, convencieron de que también entren en ese grupo para dividir la posición de Uruguay. Entonces Guaidó está contentísimo con esto, ya dije, es un triunfo nuestro, que Uruguay está en la línea nuestra de llamar a elecciones. Bueno, así son las cosas y las contradicciones. Sin embargo, México sigue totalmente al firme con su posición. Y les voy a decir una cosa, compañeros. La semana pasada, la compañera Jacob, que me tiene castigado porque no puedo hablar con ella desde hace 3 meses, estuvo en Cuba, compañeros, y estuvo Ángel Guerra junto con ella ahí. Si estuvo en Cuba, ir a Cuba ahora no es cualquier cosa. Y se habló del tema de Venezuela y todo eso. Por eso, a pesar de que no está en el gobierno, Jacob, yo le tengo la total confianza, Jacob, Díaz Polanco y mucha gente, y también veo a Vasconcelos, que están compenetrados como es la situación, compañeros. Y si dicen que es verdad, que Morena está en el Foro de San Pablo, sí está en el Foro de San Pablo, y yo, compañeros, con Jacob fui el que hice la solicitud para entrar al grupo de San Pablo, al Foro de San Pablo, y están adentro, y ya la derecha dice, están en el Foro de San Pablo, están con Lula, imagínate, están con Cristina Kirchner, una vergüenza, tremendos comunistas estalinistas, no, es tremendo. Qué bajeza que tienen los panistas, la verdad, son un asco entreguistas que hicieron un Maximiliano acá, o un Trump directamente, que sea una colonia, quieren que sea una colonia, y tener la bandera como Puerto Rico, que Puerto Rico, por ser Estado libre y asociado, compañeros, está quebrado totalmente, porque no les interesa a los gringos del terremoto ese que hubo, ¿no? ¿Terremoto fue o...? Sí. No le dieron prácticamente nada, les mandaron papel de baño nomás. No tienen derecho a estar en el Congreso, no tienen derecho a estar en el Senado, no tienen nada, los que mandan son los gringos. Ahí tienen un gobernador, pelele también. ¿Eso es lo que quieren? ¿Llegar a ser un Puerto Rico, Estado libre y asociado? Vamos a hacer un protectorado gringo y una colonia gringa. Eso es la única opción que queda en un cambio que haya en Venezuela. Voy a leer algunas cosas de compañeros y voy a terminar, que también los aprecio mucho,
Por ejemplo, uno es Gilberto López y Rivas, salió en la jornada, los antípodas de Venezuela. Y dice, por un lado, quienes apoyan la soberanía y el derecho de autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela reconocen a Maduro como el único legítimo presidente constitucional. Se congratulan de la voluntad irreductible de la Fuerza Armada Bolivariana de permanecer leales a su comandante en jefe y de negarse a dar un golpe de Estado, y que en el otro polo equidistante se posicionan en favor del injerencismo de Estados Unidos abierto y declarado. Apoyan su guerra no convencional de amplio espectro, económica, política, mediática, financiera, militar contra el pueblo y su gobierno. Niegan la vigencia del Estado de Derecho y el orden institucional, y los que rigen internacionalmente buscan desesperadamente hacerse del poder por medio de la violencia terrorista, el sicariato, el paramilitarismo, el golpe de Estado por medio de una intervención militar extranjera. Esas son, lo que dice el compañero Gilberto, son las posiciones que hay. Son las posiciones que hay, que yo creo que están muy bien planteadas. Después quería decir sobre el Grupo de Lima, ya lo dije. Una editorial de la jornada que dice: ante la imposibilidad de emprender nuevas aventuras de rapiña colonial en Levante y en Asia, Estados Unidos considera a Venezuela como la presa ideal. Se trata de un país cercano, poseedor de inmensas riquezas petroleras y abundantes recursos naturales. Adicionalmente, tras el colapso de los gobiernos progresistas en la mayor parte de Sudamérica, el gobierno de Caracas se encuentra en una situación de aislamiento, sin más apoyos regionales significativos que los de Cuba y Bolivia, y sin más espacios diplomáticos de la neutralidad ofrecida por México y Uruguay para buscar una solución pacífica negociada de la crisis interna. No debe olvidarse por la añadidura que el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de Rusia y China, y no puede descartar que esas potencias decidan respaldarlo, sino mediante una participación directa en el conflicto, sino al menos con un abasto militar. Eso es lo que dice la jornada. Ángel Cabrera dice: en Venezuela no se necesita ayuda humanitaria, bastaría que Washington comenzara a liberar los aproximadamente 23.000 millones de dólares que retiene el Tesoro venezolano. Solo con ello Venezuela podría comprar con 1.000 millones de dólares medicamentos que necesita durante un año y que daría sobradamente para otras. Es decir, el bloqueo es impresionante. Ahora últimamente el oro que estaba en Londres se lo roban, que son 1.200 millones de dólares. Un pago que había, una cuenta por pagar en Estados Unidos de 7.500 millones de dólares, también se lo quedan, se lo pretenden dar al títere de Guaidó. Imagine, robos internacionales. Debemos recordar que la mayoría de los países del mundo, compañeros, no apoyan a Guaidó, apoyan y reconocen a Maduro. Los entreguistas los tenemos localizados en el Grupo de Lima, la Unión Europea y los gringos. Y toda la oligarquía interna, entreguista total y violenta. Ellos no quieren diálogo, no quieren nada. Bueno, entonces eso es lo que dice Ángel Guerra. Con todo lo que han robado, y le quieren entregar 20 millones, con todo lo que roban, le quieren entregar a los gringos 20 millones para ayuda, para el teatro de ayuda humanitaria. Es un teatro. Eso lo dice Ángel Guerra, compañero que estuvo acá varias veces. Bueno, dice también John Saxe Fernández, está en la misma idea, habla de los documentos que hablé yo, de Venezuela Freedom 2. Pero mire lo que dice: Venezuela es el octavo país del mundo con mayores reservas de gas natural, además de petróleo, que es el mayor. 1,5 millones de metros cúbicos, 14.000 millones de toneladas de hierro, 7.000 millones de toneladas en reserva de oro, 10.000 millones de toneladas de carbón, 6.000 millones de toneladas de bauxita. Posee coltán, que es itorio, que son para la electrónica. Abunda el agua,
La hidroelectricidad representa el 58% de la generación eléctrica. El territorio contiene abundante biodiversidad, tiene territorio en el territorio amazónico. Por su cercanía, el costo del transporte del petróleo venezolano es menor desde el Golfo de Pérsico. Los gringos quieren tener a mano el petróleo. Esto es lo que dice Saxe Fernández, el compañero también muy bien informado. Quería decir ahora lo último, compañeros. Esta reunión de prensa de Maduro fue ayer. Y fueron medios de Estados Unidos abiertísimos. Entonces empieza Maduro diciendo que la causa bélica, dice causa bélica, no sé cómo es en latín, no es la libertad, la democracia que quieren defender, son los recursos naturales que enumeré aquí. Eso es la verdadera causa, lo dijo Maduro al comenzar su conferencia de prensa. Apoderarse de los recursos. Sin embargo, para nosotros, dice Maduro, es la paz, lo prioritario. Se fabricó una crisis en Venezuela de hace mucho tiempo, se la fabricó. Es una crisis inducida, hasta la inflación, compañeros. Los gringos retiran los dólares para que se hagan más caros y la inflación está provocada. Entonces hay un plan de Maduro que dice el año que viene o este año vamos a recuperar la economía con ayuda internacional, etcétera, etcétera. Yo tengo confianza que eso pase. Bueno, ellos utilizan todo el poder de guerra del espectro completo. No pueden permitir un Estado independiente. Los gringos no van a permitir un Estado independiente, aunque sea suave. Ellos quieren apoderarse y gobernar. La doctrina de Monroe, lo vamos a repetir. Ellos tienen intereses, no tienen amigos, siempre lo han dicho. Y van a utilizar a este Guaidó, lo van a utilizar como utilizaron a aquel Carmona, que estuvo 2 días en el poder y está olvidado por ahí. Bueno, dice Maduro que la Federica Mogherini, no sé bien el nombre, que es de la Unión Europea, dice, está detrás de todo este tema de hacer elecciones ya cuando ellos quieran. ¿Por qué no lo hacen en España? Que todavía este no fue elegido. Sí, ¿por qué no lo hacen en España? ¿Y por qué tienen encarcelados a los compañeros que buscaban la independencia en Cataluña? Encarcelados, pero sujetos a 25 años, no una cárcelcita ahí de entrada por salida. Entonces el grupo de contacto de la Unión Europea, Maduro está dispuesto a entrar en contacto y a dialogar con ellos también. Ellos, hasta con Trump, está dispuesto a dialogar a Maduro. Pero dice esto, para Maduro, en la conferencia de prensa de ayer, dijo que para nosotros las elecciones no es lo prioritario. Para nosotros lo prioritario es, primero de todo, recuperación de la economía. Segundo, que haya paz. Y tercero, la estabilidad institucional. Esas son las prioridades del gobierno de Venezuela y del movimiento bolivariano. Después hubo muchas preguntas, le voy a decir algunas nomás, sobre algunos periodistas. Bueno, hablan sobre por qué no hubo elecciones, por qué las elecciones estas fueron nada más que de algunos participantes. Entonces le responde, hubo en la República Dominicana acuerdos, pero vino la orden de Santos, en ese momento no los apliquen, no, van a perder las elecciones. Entonces se retiraron para que quedara como fraudulenta. Pero todos los observadores internacionales que existieron, todos, tienen pruebas de que fueron legales. Ahora, de nosotros no tienen ninguna prueba de que hubo fraude de nada. Y están diciendo que hay que repetir las elecciones y que fueron fraudulentas. Es decir, que han convertido en un show toda esta cosa de las elecciones.
Le van a preguntar una periodista del Time, se le dio acceso a Guaidó del dinero del petróleo, pregunta. Y dice Maduro que todas esas cosas están en polémica, que no es tan fácil, que se va a pelear porque está contra el derecho internacional, comercial. ¿Cómo van a robar una cosa comercial? Es un robo directamente, tipo Chapo Guzmán, así es. A esa altura ha llegado el imperialismo. Una compañera de Italia pregunta, si no hay elecciones presidenciales, ¿qué pasará? Maduro le dice, invito para el diálogo, en el futuro seguirá la lucha en Venezuela que se va a imponer. En el año de recuperación de la economía, otra de Estados Unidos le pregunta, ¿qué respuesta? ¿Se llegarán tropas de Estados Unidos? Que el pueblo invisible no los vemos porque no transmiten los medios de difusión lo que pasa en Venezuela. Si cae el gobierno, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, si va a caer el gobierno, dice que va a ser una dictadura tipo Pinochet, los vandálicos se van a poder ahí, y yo digo, va a ser, como repito, un abominable protectorado de Estados Unidos, peor que Puerto Rico. Bueno, pero dicen, ¿qué va a pasar si invaden? ¿Están preparadas las Fuerzas Armadas? Y están armadas. Y están las milicias populares, que son más de 1 millón. Dicen que van a ser 2 millones para dentro de unos meses. Esa es la respuesta que dan. Dice, otra pregunta, ¿qué van a hacer para vender el petróleo? Si no lo compra Estados Unidos, dice, tenemos mercado suficiente para vender petróleo cuando queramos. Y este es uno de los que está ya, digamos, interesado en esto, es China, que tiene cantidad de necesidades de petróleo. Bueno, no, lo voy a dejar aquí porque, digamos, si no se extiende, pero vale la pena escucharla, demora 1 hora esa entrevista. Ahora, algunas cosas que me faltaron, chiquitas ya va. Dice, desahogo del asesinato español. No, sí, ya lo dije todo. Así que termino, compañeros, y ustedes me harán las preguntas. Me prolongué porque no vino Darío, no pudo venir, disculpen ustedes. Respondí bastante. Sí, bueno, qué bueno, les enviamos un saludo a todos los que están transmitiéndonos en vivo por Facebook. Les mandamos un saludo muy afectuoso a la radio comunitaria Hermanos Cerdán de Tehuacán, Puebla, que ahí retransmiten en vivo los eventos de aquí del Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano, y a todos los que están ahorita conectados, pues un saludo muy afectuoso. Ya saben, esto hoy, todavía hasta este momento, Darío Salinas, nuestro otro ponente, está atorado ahí con el asunto de todavía no llega la aseguradora, ya tiene mucho el pobre ahí. Para que vean, no contraten aseguradoras porque no se crean, eso es forzoso. Pero ya ven cómo tardan para atender un choquecito. Aquí el compañero ya sabe, ya tiene la experiencia, casi 5 horas para que lo atendieran. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos con la ronda de participaciones. Antes de eso, quiero decirles, antes de que se nos pase, les vamos a pedir su apoyo para pagar la renta de este mes, donde guardamos las sillas y el sonido, que ya apenas tenemos. Bueno, pues aprovechando lo que acaba de mencionar Toño, yo pienso que el gran miedo que tienen ahora los Estados Unidos es precisamente la gran difusión que existe de la información. El problema que yo veo todavía en mucha gente es que, a pesar de que existen medios alternativos de comunicación, muy poca gente relativamente poca gente los consulta. Yo los convoco a todos ustedes, que creo que lo harán muchos de ustedes, a ver siempre medios alternativos de información. Nosotros estamos invadidos de CNN, Televisa, TV Azteca, etcétera, etcétera, y como que a la gente le da mucha flojera, y la versión primera que nos llega es la que mucha gente todavía cree, a pesar de que en este caso los Estados Unidos siempre han demostrado
que tienen intereses creados. Cuando van a cualquier lugar e invaden, ellos siempre dicen que invaden por la paz, porque siempre hay un sátrapa, siempre hay un mal gobernante, etcétera. Pero la gente se toma muy poco tiempo para, en la actualidad, buscar en esos tesoros de información que hay en Internet. Yo les convoco a ver mucho el YouTube. Entrar al YouTube, hay un montón de canales alternos, inclusive las entrevistas que le hacen a Maduro, etcétera, están ahí presentes. Antes no tenemos chance de ver eso. Y para formarse una opinión hay que corroborar. Ahora, en el caso de Estados Unidos sabemos que Estados Unidos nunca va a tener buenas intenciones con nadie y siempre se ha metido con todos aquellos que no están de acuerdo con sus intereses. Ellos no quieren que muera el neoliberalismo. Ahorita sí da una gran tristeza escuchar al maestro Walter decir que pues nada más está Cuba y Bolivia apoyando al pueblo venezolano. Nosotros no sabemos, porque nunca lo ponen en lo comunican obviamente en ningún medio convencional, lo que piensa verdaderamente los venezolanos acerca de lo que pasa en su propio país. Es un país que ha estado bloqueado económicamente, es la misma mecánica que con Cuba, lo que están haciendo. Entonces sí se requiere mucho que ustedes se informen y que informen a los demás y que hagan una cadena de conexión para que las personas que ustedes conocen en los medios también consulten todos estos medios. Yo lo quisiera preguntarle al maestro Walter es con respecto a lo que ve, por ejemplo, México, y es de los pocos países que está ahorita en una línea diferente a los intereses capitalistas, neoliberales, gringos. ¿Qué piensa usted que le espera a México, estando relativamente solo, con todo este bloque de rapacidad que existe a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí, por favor, consultar los medios, ¿sí? Y el Twitter es muy bueno para mandar mucha información, entonces hay que hacer ese trabajo, para que la gente se forme una opinión verdadera. Gracias. Muy bien. ¿Cómo está, compañero Walter? Bueno, miren, estamos en una circunstancia que ya lo expresaba muy bien aquí el compañero Walter. No voy a decir mucho de lo que ya se dijo. Estamos en una jornada más de intervencionismo y de agresión del imperialismo hacia los pueblos de América. Aquí tengo una revista que me trajeron por aquí, de 1965. Los que tienen ya más edad, así como yo, se acordarán de la revista Política. Y en la portada dice, yanquis asesinos fuera de la Dominicana. O sea, hace más de 50 y tantos años vivimos una jornada de intervención del imperialismo. Y esa es una de tantas. Hoy quieren otra vez, como lo hicieron con Cuba, como lo hicieron con Dominicana, con Vietnam, ahora es Venezuela. Por ahí han dicho que si Venezuela fuera un país bananero o que produjera rábanos, ni siquiera se interesaría en Estados Unidos. Pero ya dijeron aquí la riqueza que tiene. Y ese es el móvil principal del imperialismo. Además de su posición estratégica y geopolítica. Por eso también los rusos y los chinos no es que sean injerencistas. Ellos tienen inversiones en Venezuela y también necesitan del petróleo venezolano, de su gas, su estrategia. Entonces estamos también en un juego geopolítico. Entonces, pero aparte de eso, sí necesitamos que vuelva a renacer en México el sentido antiimperialista, el sentido de repudio al imperialismo. Cuando Vietnam, Dominicana y Cuba se creó un frente antiimperialista aquí en México, porque hay una gran conciencia en el pueblo mexicano y en todas las fuerzas de izquierda, democráticas, nacionalistas, etcétera, ese sentimiento. Entonces tiene que renacer. Ya hay varias organizaciones aquí en México que están tratando de integrar el Frente Antiimperialista de Defensa de la Revolución Bolivariana de Venezuela. No nada más vamos a conformarnos con foros, con denunciar. Hay que formar ese frente y salir a manifestar. Demostrar ante la embajada yanqui
el sentido antiimperialista de México. La otra vez fueron un grupo de compañeros a manifestarse en frente de la embajada. Es necesario que lo hagamos con fuerza, como lo hicimos en los años 60, que no nos dejaban llegar ni los ganaderos, ni la montada, ni los motorizados. Llegamos a fuerza a la embajada y se hicieron muchas acciones. Es hora de que el pueblo mexicano recobre su sentido antiimperialista y ya se está trabajando para ello. Es necesario, pues, que de esa manera se demuestre la solidaridad real con el pueblo de Venezuela. Yanquis, fuera de Venezuela, viva la revolución bolivariana. Y va un saludo para los compañeros de Tehuacán que nos están viendo. Yo tuve el honor, el gusto de estudiar ahí la escuela primaria, en la escuela Manuel Ávila Camacho. Les envío un saludo. Sí, y entonces, bueno, miren, con la compra de un disco, con la compra de discos, del chamuco y todo lo que está en la mesa, apoyan mucho para ir abonando para la renta y también pues con el café que tiene Julio, todo es íntegro para el buzón, y la compañera Luz María, que también nos ha apoyado mucho, que nos donó una mesa y nos prestó mucho tiempo sillas. También ella hace una comida muy rica, pero sobre todo muy nutritiva. La compañera es muy cuidadosa con la nutrición, vegetariana, pero muy rica, Entonces ahí está la compañera Luzma, y lo que gusten ahí a sumarse a los discos. Tenemos muchos discos, también en nuestra página de internet, sí, en el YouTube de internet pueden abrir, hay más de 500 temas, videos con diferentes temas, sí, y diferentes ponentes que pueden ustedes entrar ahí al YouTube y asomarse con todos nuestros videos, más de 500 videos que han pasado por aquí. Sí, y todos vamos a subir los que nos faltan, porque tenemos muchos videos que no hemos subido a la página, porque todavía están en una resolución poquito mal, porque era cuando todavía no teníamos una buena cámara, pero hay muy buenos temas ahí. Le continúo pasando el micrófono al compañero. Sí, nada más quiero recalcar lo que dijo el presidente Maduro en la entrevista que le dio a La Jornada, y que yo creo que se le pasó un poquito al ponente. El presidente Maduro dice que uno de los defectos de la izquierda cuando llega al gobierno es que las fuerzas de izquierda no se organizan para fortalecer el movimiento precisamente de izquierda. ¿Y qué estamos viendo aquí en México con Morena? Yo le preguntaría a la presidenta de Morena, ¿cuántos comités de base tiene trabajando? Yo le haría esta pregunta porque es muy importante que Morena se organice a través de los comités de base, pero que esos comités de base trabajen en la base precisamente, que esos comités de base se formen con gente de conciencia revolucionaria. Si Morena no hace ese trabajo, fíjense bien que estamos bajo la mira del imperialismo, estamos bajo el PRI y el PAN se están organizando precisamente para atacar a Morena, y si Morena no tiene comités de base trabajando para contrarrestar lo que dicen estos contrarrevolucionarios, pues simplemente no nos admiremos que más adelante tengamos el problema aquí en México, ¿sí? Así que yo le preguntaría a la presidenta de Morena, ¿cuántos comités de base tiene trabajando? ¿Cuántos comités de base están conscientes del momento histórico que estamos viviendo? ¿Y cuántos comités de base estarían dispuestos a trabajar en una forma organizada para fortalecer a Morena? Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, miren, estamos conscientes de que los medios no nos dicen la verdad.
Yo voy a aclarar algunas cuestiones o a recordar algunas cuestiones. Allá en Arabia Saudita, un reportero hizo una denuncia por cuestiones semejantes, ¿no? Y a él lo mataron dentro de la embajada turca, ¿sí? Lo ahorcaron, según yo leí en el periódico. Y luego lo despedazaron y lo enterraron, ¿verdad, compañera? Y aquí ni supimos nada, ni Estados Unidos dijo nada, ¿no? Todo como si hubiera sido una cosa muy natural. Porque Arabia Saudita, que es muy rica en petróleo, pues no le interesa, a Estados Unidos no les interesa estar en contra de Arabia Saudita por el petróleo, pero donde puede denunciar lo hace, ¿verdad? Ahí no pasó nada, pero aquí sí. Yo iba a otra cuestión, sí se han hecho actividades de apoyo a Venezuela. Uno de ellos, como ya dijo el compañero, fuimos a la embajada norteamericana, un grupo. Ahí estamos invitados todos, no necesitamos que nos avisen. Fuimos, ¿verdad, compañero? Y estuvimos allá, hablamos, llevamos carteles, banderas. El sábado, estuvimos allá en el ¿cómo se llama? El Molinito, allá por donde están los compañeros Panchos Villa. Hicimos otro evento de apoyo a Venezuela, fue muchísima gente, hubo música y hasta bailamos, pero todo de apoyo a Venezuela. El jueves tuvimos una reunión para programar otras actividades y algunos compañeros fueron con unas banderas a la embajada gringa y las quemaron allí. Yo no pude ir porque no me alcanzó el tiempo. Pero sí hemos estado haciendo actividades, claro que es muy poquito, pero si podemos hacer algo más, hacer cartulinas. Yo me subo al metro a platicar, porque miren, mucha gente está mal informada, ¿sí? Y no vamos a pelearnos con ellos, porque no es su culpa. Pero dicen, en Venezuela están muriendo de hambre, están muriendo de enfermedades, y repiten lo que dicen los medios, ¿verdad? Pero infórmense bien, ni están muriendo de hambre. Yo tengo mucha cercanía con los compañeros, muchos de Venezuela, y platicamos, no están comiendo caviar ni tomando whisky, ¿verdad? Pero tienen arroz, frijoles. Si no vean las fotos, la gente no está así famélica. Y ahora que decían que le van a llevar ayuda humanitaria, dice el compañero Obrador, es ayuda política, porque no es porque sean tan buenos los gringos, solo quieren ellos meterse allá a invadir Venezuela. Bueno, la otra cuestión, aquí está un compañero que es testigo, fuimos a la embajada de España, ¿verdad, compañero? Lástima que hubo muy poquitos, también a ver al tal Pedro se llama, ¿verdad? Porque el señor da vueltas y ese día no nos dejaron entrar, por supuesto, pero dejamos carteles ahí en el piso, ¿verdad, compañero? Para que los lean. No nos dejaron entrar ni mucho menos, ¿verdad? Pero son actividades que estamos haciendo en favor de Venezuela. La otra cuestión, bueno, también acuérdense que le llaman el Grupo de Lima, nosotros llamamos el Cártel de Lima, que agacharon las orejas, y el Cártel de Lima, y son mercenarios, porque les digo, mire, ya Estados Unidos los amenazó, y ya agacharon las orejas, ¿verdad? Y son muchos países, afortunadamente no todos, como en Bolivia, y nuestro querido México y nuestro gobernante, que no estamos en ese plan, estamos apoyando a Venezuela y entonces hay que apoyarlo en donde estemos, aclararles, ¿no? Por lo que sepamos hay que decirles que no es cierto que están muriendo de hambre, se enferman porque todos nos enfermamos, ¿verdad? Eso no es nada nuevo, pero pues no está muriendo la gente de hambre, hay de comer y las cosas de lujo, pues sí, escasean y además están bloqueados por Estados Unidos. E infórmense más porque cada semana, cada diario hay información nueva. Pues nada más quería decirles eso y que lean en la Constitución el artículo 89. Es muy importante que lo lean y que lo reflexionen. ¿Perdón? A ver, me está diciendo que bueno, es el artículo 89, fracción 10. ¿Y qué más? Fracción décima. Bueno, fracción décima. Bueno, gracias por escucharme. Bueno, compañeros, muchas gracias por las preguntas.
Esta vez fueron bastantes preguntas, no se desviaron del tema. Me gustó mucho eso, porque la vez pasada fue de todo hablaron. Bueno, nosotros contamos que la alianza con Rusia y China es importantísima y son alianzas que no se pueden prever en el futuro cómo van a ser. Evidentemente que el imperialismo gringo es el peor que existió en la humanidad, pasando el de Roma y todos esos. La verdad, es el que más gente, después del imperialismo nazi-fascista, donde hubo más muertes, estamos hablando de 20 millones de muertes, por incapacitados heridos o otro tanto que provocaron los gringos. Y la pobreza que han provocado en todos los países que ellos intervinieron. Ningún país salió adelante. Afganistán, ¿cómo está Libia? ¿Cómo dejaron a Siria? Ya se retiraron, pero dejaron a Al-Qaeda ahí. Que son aliados al fin y al cabo, los de Al-Qaeda de los gringos. A los gringos les interesan sus propios intereses. Bueno, entonces yo diría que China, sobre todo China, en el año 17 tuvo el 19 Congreso y hay cuestiones interesantísimas en favor de la sociedad. Ellos piensan para el año 25 terminar con la pobreza. Para un país de 1.300 millones de habitantes no es cualquier cosa. Y el desarrollo que han tenido en el sistema capitalista que ustedes quieran. Pero fue la forma de superar, y lo está superando, al comercio y al poder económico de Estados Unidos. Eso es importante. Y hay una cosa que ellos piensan que dice, bueno, Marx decía que el pleno desarrollo del capitalismo era lo más propicio para pasar a la etapa socialista. Bueno, no sé si se cumplirá eso, yo tampoco tengo la confianza total, pero los pasos que están dando desde el punto de vista geopolítico, China y Rusia, son importantes y están atrás de todos los países progresistas. No solamente de Venezuela, sino de Bolivia y de Cuba. Actualmente, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, fue a visitar a Xi Jinping y fue a visitar a Putin. Y hay una cantidad de convenios de todo punto de vista, hasta militares. Yo creo que eso es fundamental. Son aliados y no tenemos por qué decir, bueno, ¿qué puede pasar? Se van a apoderar de nosotros. Yo no creo que haya un imperialismo tan brutal como es el gringo. Contrarrestar al capitalismo gringo, que es lo peor que ha generado la humanidad después del nazismo, yo creo que son aliados que tenemos que tener la confianza, por lo menos en esta etapa. No habría otra, si no fuera por China y Rusia, hasta Cuba estaría peligrando. Venezuela ni que hablar. Entonces, si no está este apoyo, los gringos se apoderan. Si no tuviera el apoyo de armamento y de todo el punto de vista militar en Venezuela, ya hubiera caído Venezuela. No alcanzaba con las Fuerzas Armadas y con el pueblo. Eso hay que reconocerlo. Bueno, entonces no podemos decir prever. Puede ser las cosas cambian tanto, cambian los gobernantes. Imagínense Rusia cuando surgió con Yeltsin, entreguista total, y lo que es Putin ahora, un estadista que tiene el 80% de aprobación. Y le gana en todos los espacios, le gana a Estados Unidos. Por eso se tuvieron que retirar de Siria, por la presencia de Rusia en Siria. Bueno, de Mujica, compañero. De Mujica yo siempre he sido un crítico. Ese es farol de la calle y oscuridad en la casa. Siempre estuvo defendiendo a los militares. Eso que él estuvo preso como 15 años. Y ha defendido a los militares torturadores y todos que eran viejitos, que había que dejarlos en libertad. Recibió a las damas de blanco. Tuvo una crisis en la Argentina con respecto a la Cristina, le dijo, esta vieja es peor que el tuerto. Digamos, a Maduro le dijo, está loco como una cabra. Cada cosa dice que cuando habla... Bueno, y ahora se le dio por decir que hay que hacer elecciones presidenciales en Venezuela. Yo lo considero eso, que él lo plantee, es como una traición. Porque venía hablando bien del diálogo y todo, y se descolgó con esto, poniéndose al lado de la Unión Europea. Las elecciones no son negociables, todo lo demás sí.
Si quieren hacer elecciones legislativas, que se hagan. Pero las elecciones presidenciales fueron auténticas y no podemos nosotros decir, vamos a hacer otras porque si estamos diciendo, estamos reconociendo que hubo fraude y no hubo ningún fraude. No hay ninguna prueba de fraude, al contrario, todas las organizaciones internacionales que fueron avalaron. Y los que no quisieron ir porque no quisieron ir. Pero esas elecciones del 20 de mayo son auténticas. Y tenemos que luchar para que eso no se haga. Todo lo demás, diálogo con quien sea. Bueno, la información. Yo decía la otra vez que la información global que tiene todo el imperio, que está toda coordinada por los medios de difusión imperiales, ni Marx ni Lenin en su folleto que se llama El imperialismo de fase superior del capitalismo, mencionó algo de la información. No tenía ni idea de los medios electrónicos que llegaban a todas las casas, como dice la compañera. Si no tienes un medio informativo, no te interesa por conocer algo, como todos los que están acá, es mucho más fácil convencer a la gente que escuche esto de Venezuela que a los que escuchan nada más que lo que le viene por la televisión. A una ama de casa le dicen, no, la dictadura de Maduro, está la gente muerta de hambre, la inflación es tanto, es una cosa brutal. A cualquiera que le preguntes, porque así es, así está, esa es la idea de ellos. Enajenar a la gente. Por eso cuando dice el pueblo sabio, dice López Obrador, yo discrepo. El pueblo será sabio cuando está bien informado, pero tiene una información de otro, nada más que de un lado, y la mayoría de la gente no se preocupa porque también está en la rutina del trabajo, está en la rutina de tomar una copa cuando sale del trabajo y después al otro día trabajar, y las amas de casa que escuchan televisión, Televisa, esto, jamás escuchan CNN, mejor dicho, RT, o jamás escuchan Telesur, y tampoco escuchan las redes. Pero los compañeros de Modena, por eso estamos haciendo nosotros, y viene la otra pregunta, ¿por qué Jacob no organiza? Nosotros tuvimos plática con Jacob personalmente y con Ángel Guerra y el hijo de AMLO el fin de septiembre. En todo el proyecto es hacer formación política, de las cuales está el fijón también en esto. Pero también la formación política tiene, de nivel internacional, que estaríamos unos compañeros, incluyendo a Guerrita y a mí, ella misma de Jacob dijo, voy a buscar los programas de Cuba, los programas de formación política de Cuba y de China, ¿no? Quiere decir que la idea y las intenciones son enormes, pero por una cosa que otra, con todas las broncas que hay, eso se está dejando para después, y es de inmediato empezar, y desde el punto de vista internacional, en la formación política, de crear una mentalidad antiimperialista, no salir a pelear ahora, porque no conviene, pero sí tener idea, como lo dijo acá Vasconcelos en el Senado, la agresión exterior hay que considerarla, y la agresión exterior viene de ahí. Tenemos que ser conscientes, porque después de Venezuela, o paralelamente con Venezuela, se van a venir con nosotros. Cuando hay un gobierno independiente como es no les interesa, ellos quieren gobiernos sumisos totalmente, sumisos, agachados, y que entreguen todo, y seguro se llevarán sus tajadas también, como hizo Peña Nieto, ¿no? Y como hizo Zedillo y todos estos, Calderón, Fox. Cuando hablo de ellos, ay, me viene, ya me había mejorado el estómago, ya me está. Bueno. Entonces la información es importantísimo y nosotros vamos a estar luchando por eso, sobre todo la formación internacional, porque la formación nacional es más fácil y la gente está compenetrada de la cuarta transformación. Bueno, otro compañero, estamos en una etapa de intervención. Dice, debemos adoptar la concepción antiimperialista. Eso se junta a la pregunta anterior. En la entrevista pasada en la jornada de Luis Hernández Navarro, dice que Morena se organiza la formación política también. Otro que va con... La formación política es importantísima. La concepción
antiimperialista que tenemos que tener es fundamental, y lo dice la historia. Nos robaron la mitad del territorio. Después quisieron hacer una intervención francesa. Española también, están metidos hasta las patas acá los españoles. Y mira lo que son los españoles, las intenciones que tienen. Neoliberales y a favor de los gringos. Un partido que se llama Partido Socialista Obrero, que tiene lo único que le queda de español. Y de español de la monarquía. Bueno, compañeros, está en la embajada, bueno, en Venezuela se están juntando firmas para repudiar la intervención gringa y la posible invasión. Se juntaron 2 millones en un día, piensan contar como 20 millones. Tengo entendido, Xóchitl, tengo entendido que en la embajada se van a requerir las firmas, hay que ir a firmar en la embajada y hacer brigadas como hicimos aquella vez por la ley de seguridad de Obama. Entonces eso, si podíamos tener tiempo también para la semana que viene, traer a firmar acá a los compañeros. ¿Tú te encargarías de eso? Bueno, esto de que el Senado, digamos, de Estados Unidos diga que Evo no se puede presentar, ¿quién son ellos? Cuando hicieron las elecciones más, que perdió por 3 millones de votos y terminan la presidencia, este tipo que es una bestia, porque ¿cómo se puede decir esta fe? Y la Unión Europea aceptando lo que dice es increíble. Bueno, la unidad también que estábamos hablando, no solamente de Rusia y China, sino está Irán de por medio, que son las potencias, y Turquía, aunque parezca mentira, Turquía, cansado de pertenecer a la OTAN, se volvió contra Estados Unidos, eso es positivo. Siria no nos puede ayudar porque está agredidísima, pero hay varios países que están en esto, y la mayoría de los países del África y del Asia. Estamos hablando de muchísimos más países de los que contamos en el Grupo de Lima, en la Unión Europea, y los gringos y Canadá que está Trudeau, pensábamos que una persona progresista está peor que nunca. La Freedom, esta que vino a hacer el Tratado de Libre Comercio, está ahora agrediendo y reconociendo a Guaidó. Bueno, compañeros, hasta aquí los dejo, si quieren nos vemos la próxima. ¿Sí? Hay que pagar el INE, con el INE para poder firmar. ¿Ok? Bueno, compañeros, muchas gracias por la atención. Disculpen que me prolongué, lo que pasa es que no vino el otro compañero Darío, pobre.